No, mano. Not just any other city. Morgan Blackhand. Wow, Neo Samurai. Sí que es potente este portátil. Ah, bueno, no es el portátil, estoy jugando en remoto al servidor Kaito. Pero Kaito no era tu servidor de IA. Ay, que Randall se va a enfadar. Bueno, sí, pero tenía que probarlo y tampoco he visto a Randolph en todo el día, así que no creo que se entere. ¡Insensato! La RTX no fue forjada para el vicio, sino para IA, render y cómputo serio. Vale, bueno, pero antes de ponerlo a trabajar de verdad, tenía que probar que todo funcionara, ¿no? Pues qué mejor que con un videojuego. Konnichiwa Neo Samurai, hoy vamos a preparar Kaito, nuestro servidor de inteligencia artificial y pro gaming desde cero. Configuración de BIOS, instalación de Proxmox y ajuste de la base del sistema. En este episodio no habrá todavía pass-through de GPU, pero sí algo mucho más importante, una base sólida, estable y bien configurada sobre la que construiremos todas las máquinas virtuales para IA que veremos en los siguientes capítulos. Kaito no es un PC normal, es un servidor basado en Ryzen 9 con 128 GB de RAM y una RTX 5090, diseñado para virtualización avanzada, cargas de IA y, ¿por qué no?, gaming de alto rendimiento. Pero antes de exigirle todo eso, hay que hacer lo más importante, preparar bien la base sobre la que va a trabajar. Hoy vamos a poner juntos esos cimientos, configurando la BIOS e instalando Proxmox como punto de partida. En la serie de Leonardo, nuestra máquina dual de edición de vídeo y gaming, ya explicamos con más detalle por qué usamos Proxmox y no Dual Boot. Pero hagamos un recordatorio rápido. Aunque a muchas personas todavía les sorprende que la virtualización de tipo 1 ofrece un rendimiento muy cercano a Bare Metal, en la práctica, en la mayoría de usos reales, el impacto es mínimo y perfectamente asumible incluso para cargas exigentes. Proxmox nos permite aislar sistemas, hacer snapshots, clonar máquinas y escalar sin reinstalar nada. Por ejemplo, puedes tener una máquina virtual para edición de vídeo, otra para pruebas o juegos, otra dedicada a IA, y si algo falla, vuelves atrás en segundos, sin tocar el resto del sistema. Eso es exactamente lo que queremos en un servidor serio. Pro tip. Antes de tocar la BIOS, haz fotos de cada pantalla. Así, si algo falla, puedes revertir los cambios sin miedo. Además, esas fotos te sirven para algo más. Puedes apoyarte en una IA, explicarle qué objetivo quieres conseguir y mostrarle las opciones reales de tu BIOS para que te ayude a entender qué estás tocando y por qué. Por cierto, como siempre, todo el hardware está comprado por nosotros. En la descripción dejamos enlaces por si quieres apoyar el canal sin coste extra. Y te digo una cosa, menos mal que montamos Kaito antes de la subida disparatada del precio de la RAM. Cuando te acuerdas que compraste la RAM antes de la crisis de la IA. Antes de instalar Proxmox, vamos a preparar la BIOS. Solo vamos a tocar lo esencial para virtualización y dejar el sistema listo para pass-through más adelante. Nada de overclock ni ajustes agresivos. En un servidor priorizamos la estabilidad. Como primer paso, vamos a dejar el sistema con una base limpia. Arranque moderno en UEFI, sin atajos ni opciones heredadas, que puedan dar problemas más adelante. Desactivamos CSM para forzar un arranque exclusivo en UEFI. No es obligatorio para Proxmox en sí, pero sí altamente recomendable y prácticamente necesario si queremos un sistema moderno compatible con pass-through de GPU y máquinas virtuales UEFI sin problemas. En esta placa no existe un selector explícito de UEFI. Al desactivar CSM, el sistema ya queda forzado automáticamente a UEFI only, aunque no veamos esa opción como tal. Configuramos Secure Boot en modo Other OS. Proxmox puede funcionar con Secure Boot, pero para virtualización avanzada, drivers propietarios y pass-through de GPU es más seguro desactivarlo o usar este método y evitar problemas innecesarios. Desactivamos Fastboot para forzar un post completo en cada arranque. Así nos aseguramos de que USB, controladoras y dispositivos PCI Express se inicialicen correctamente, algo clave en sistemas de virtualización. Ahora sí, entramos en lo importante, activar la virtualización por hardware. Sin esto, Proxmox no puede hacer su magia. Activamos SVM, la virtualización por hardware de AMD. Sin esta opción no podremos crear ni ejecutar máquinas virtuales KVM en Proxmox.
así que es absolutamente imprescindible. En este bloque dejamos preparado el hardware para poder pasar dispositivos reales a máquinas virtuales. Hoy no haremos pass-through todavía, pero lo que configuraremos aquí es clave para que funcione después. Activamos IOMMU, que permite el aislamiento de dispositivos PCI Express a nivel de hardware. Es imprescindible si queremos hacer pass-through real de GPU u otros dispositivos en Proxmox. Activamos PCI Express ACS y ARI Support para mejorar la separación de dispositivos PCI Express en grupos IOMMU. No garantiza grupos perfectos, pero ayuda al aislamiento necesario para pass-through avanzado. Activamos Above 4G Decoding para permitir el direccionamiento correcto de dispositivos PCI Express que requieren más de 4 GB de espacio, como GPUs modernas. Es un ajuste clave para pass-through estable en sistemas UEFI. Resizable Bar o Rebar permite a la CPU acceder a toda la memoria de la GPU de una vez, lo cual puede ayudar en juegos nativos. Sin embargo, en pass-through, la forma en que QEMU y la máquina virtual gestionan los recursos PCI Express pueden aprovecharlo, y en algunos casos puede generar incompatibilidades o errores. Por eso lo dejamos desactivado para asegurar estabilidad. Activamos SR-IOV Support para mantener compatibilidad con dispositivos y configuraciones avanzadas de virtualización. Aunque no lo usemos ahora, es una buena base de cara al futuro. Hay opciones como DOCP, el perfil de memoria en placas Asus, control de CCDs, core leveling o ajustes de energía que también tocamos en la BIOS. No las veremos hoy porque no son necesarias para Proxmox ni para pass-through y merecen un episodio propio centrado en rendimiento y consumo. Si os interesa ese tipo de afinado, dejádnoslo en los comentarios y quizás hagamos un capítulo específico. Ponemos el USB como primer dispositivo solo durante la instalación de Proxmox. Una vez terminado, volveremos a dejar como prioridad el disco de sistema. Guardamos los cambios, reiniciamos el sistema y dejamos atrás la BIOS. A partir de aquí entramos en pleno en la instalación de Proxmox sobre una base limpia, estable y preparada para virtualización avanzada. Desde otro ordenador descargamos la ISO oficial de Proxmox desde su web. Usamos la versión estable actual, suficiente para un servidor doméstico y home lab como Kaito. Grabamos la ISO de Proxmox en un pendrive usando Rufus, seleccionando esquema GPT y destino UEFI, para que arranque correctamente en sistemas modernos. Arrancamos desde el USB en modo UEFI y lanzamos el instalador gráfico de Proxmox, que es la opción recomendada para una instalación limpia y sin complicaciones. Seleccionamos el NVMe principal donde irá Proxmox. El instalador borra completamente el disco seleccionado, sin posibilidad de recuperación, así que asegúrate de elegir el correcto y si es posible, desconecta cualquier otro disco antes de continuar. Elegimos ZFS por sus snapshots instantáneos, verificación de integridad y la flexibilidad que ofrece para máquinas virtuales. Con el hardware de Kaito es una base excelente para virtualización e IA, y nos da margen para crecer sin rehacer el sistema. Configuramos una IP fija para el nodo Proxmox, de forma que podamos acceder siempre a la interface web y por SSH sin depender de DHCP. En un servidor, una red predecible es parte de la base. Usamos un hostname local y genérico por privacidad, ya que el vídeo es público. Además, es una buena práctica en entornos domésticos y home lab para identificar claramente el nodo sin exponer información de la red. Por ejemplo, kaito.local. Finalizamos la instalación, retiramos el USB y reiniciamos el sistema. A partir de aquí, Proxmox arranca ya desde el disco y queda listo para acceder a la interface web. Si todo esto te está resultando útil, dale a like, suscríbete y activa la campanita. Nos ayuda mucho a seguir creando contenido técnico en profundidad como este y a continuar la serie de Kaito. Accedemos a la interface web de Proxmox por HTTPS en el puerto 8006, usando la IP que hemos configurado. Es normal que el navegador muestre un aviso de certificado no seguro, ya que Proxmox usa uno autofirmado por defecto. Entramos en Proxmox con el usuario root y la contraseña definida durante la instalación. Es el acceso inicial por defecto. Más adelante podremos crear usuarios adicionales y ajustar permisos si lo necesitamos. Este aviso es normal en Proxmox Community Edition y aparece al no usar el repositorio Enterprise. Proxmox es totalmente funcional y seguro para HomeLab. Cerramos el mensaje y seguimos. Si queréis una explicación más detallada, dejamos el vídeo de Leonardo enlazado en la descripción. Desactivamos el repositorio Enterprise y activamos el repositorio No Subscription, que es el adecuado para Proxmox Community Edition. Así evitamos errores al actualizar y seguimos el flujo normal recomendado para HomeLab. Antes de seguir, actualizamos Proxmox desde el interface del nodo para aplicar parches, mejoras de estabilidad y compatibilidad.
Usamos el repositorio Community, que es el flujo normal en Homelab antes de empezar a crear máquinas virtuales. Proxmox ya ha creado los storage local y local ZFS automáticamente. Con ZFS no necesitamos tocar nada más por ahora, usaremos local para ISOs y backups y local ZFS para discos de máquinas virtuales. En este punto, Kaito ya está listo para crear máquinas virtuales normales como Jellyfin, Home Assistant o TrueNAS. No hemos hecho todavía pass-through de GPU, pero la base ya es totalmente funcional y usable desde hoy. En el próximo episodio vamos a ir mucho más lejos. Dejaremos a Kaito listo para pass-through de GPU y lo convertiremos en un PC virtual dedicado para gaming, IA y todo lo que se nos ocurra para exprimir al máximo su RTX 5090. Base de Kaito completada, entrenamiento terminado por hoy. Pero volveremos pronto y agárrate porque vienen curvas. Gracias por llegar hasta el final y por ayudarnos a hacer posible este tipo de contenido. Y recuerda, Neo Samurai, si yo puedo, tú también. ¡Mátane!